La charla de hoy se llama De la creatividad a la acción, potencia tu emprendimiento. Yo soy Ricardo Sie, he trabajado como director creativo. Ahorita soy director general creativo de Leurnet, que es una agencia de publicidad, parte del grupo Publicis, una agencia global. He trabajado como creativo toda mi vida, en Venezuela, en México, Centroamérica, con Brasil, con Argentina principalmente. Como creativo publicitario también soy ilustrador y escritor. O sea que hemos vivido yo y mi familia de la creatividad toda mi vida, de las ideas. No he hecho otra cosa. Bueno, sí he hecho porque mi papá me mandaba a hacer cosas, pero no me pagaba. De esas no cuentan. Y sé que soy mejor creativo hoy que a los 22 años, que ya tenía un par de años en esto. Así que tengo pruebas de que se puede mejorar y entrenar el proceso creativo, y eso es un poco lo que quiero compartirles hoy a todos. Este entrenamiento del proceso creativo te puede llevar a ver la vida de una manera muy peculiar, y les voy a dar un ejemplo de la vida real, de la vida misma. A finales de 2018, yo estaba viviendo en Guatemala, trabajando para ver si me llevaba a mi familia. Estaba solo, mi familia estaba en Venezuela. Y una mañana me levanté con lo que para mí era un dolor de espalda fuerte y nada más. Eso pensaba. Pedí un Uber porque mi vehículo estaba en el taller y me fui a la oficina. Y en el camino me empezó a fallar el cuerpo totalmente. O sea, un colapso, náusea, sudor frío, malestar general, presión en el pecho. Y sí me empezó a doler también el brazo derecho, con lo que eso significa. Y mi primer pensamiento en ese momento, y se lo juro que así fue el siguiente. Mi pensamiento fue, este señor que es chofer de Uber no tiene ni idea de que está a punto de tener a un sudaca indocumentado muerto en el puesto de copiloto. No fue qué es lo que me estaba pasando, sino ese fue el pensamiento principal que tuve. En ese momento no estaba viviendo el problema, sino que estaba viendo materia prima para una historia. Y eso es parte del entrenamiento que tenía en mi cabeza. O sea, lo que veía era una situación dramática que podía contar con humor, negro, obviamente, después. Obviamente tenía miedo y estaba preocupado, pensé en mi familia, todo, pero eso estaba como el primer pensamiento. Y sí era un infarto, pero sobreviví como es obvio y como lo pueden ver. Y tiempo después escribí un relato de esa experiencia y se publicó y funcionó la materia prima para lo que es mi trabajo. Entrenar el pensamiento creativo te prepara para identificar esas ideas en medio del ruido más fácilmente. Y eso es lo importante. Y funciona en medio de un infarto y cuando estás dormido también. Y eso es un poco lo que voy a tratar de contarles para que lo puedan aplicar hoy. ¿Sí? El pensamiento creativo se entrena. Este proceso no solo lo van a utilizar para la idea principal de un emprendimiento, que la mayoría ya la tiene además. Luego de cada etapa, en cada momento, para perfeccionar los procesos, etcétera, ustedes van a poder aplicar ese proceso creativo para ampliar el alcance y tener un mejor entregable. En realidad se puede usar en todos los ámbitos de la vida. Y esto es lo útil. Solo pasa que muchísima gente ni siquiera empieza bajo esa premisa falsa de que es que yo no soy creativo. Entonces, en los próximos minutos les voy a hablar de ideas de 3 libros principalmente, mezclados obviamente con mi experiencia personal en estos más de 30 años. Uno es Creatividad, una guía breve y divertida de John Cleese, que ahí pueden ver la portada. John Cleese es miembro de los Monty Python y escribió guiones y es un actor de cine con un humor inglés maravilloso. El otro libro es Cerebro de liebre, mente de tortuga de Guy Clarkson, que lo menciona también John Cleese. Y el tercero es El acto creativo de Rick Rubin, que Rick Rubin es un productor musical muy exitoso, que tiene una fortuna de más de $200 millones, pero la particularidad es que no sabe tocar ni un instrumento. Es decir, ha generado un montón de éxitos musicales trabajando con artistas y con músicos, pero él no toca ni un instrumento. Él solo mejora el proceso creativo de esos trabajos. Quiero compartir con ustedes en estos minutos acciones que sean realmente relevantes para encarar los procesos de su emprendimiento y de lo que aborden en la vida. No teoría. Hay toneladas de teoría sobre creatividad, pero pasa un poco como los que quieren ser escritores, ¿sí? Lo que llaman parálisis por análisis, que pueden pasar años leyendo manuales de escritura, cómo hacer mejor guión, mejor novela, mejor serie,
decálogos manuales, textos autobiográficos. Mientras tanto, aplazan lo principal, sentarse a escribir. Punto. Se escribe escribiendo y se aprende a escribir escribiendo. Se mejora escribiendo. Es decir, que el proceso creativo es trabajándolo. La teoría está muy bien, pero hay que practicarla. Y deseo que estos minutos de verdad les sirvan para eso y que después puedan hacer las preguntas que quieran para que de verdad lo puedan usar. El proceso creativo tiene mucho de juego y de dejar volar el pensamiento como un niño. Pero hay que tomárselo en serio y eso no es un contrasentido. Es decir, piénsenlo bien. Cuando un niño juega, se lo toma muy en serio. Cuando un niño está jugando, es la cosa más seria del mundo para él. Cuando un niño juega, está plenamente en el momento. Vive el presente en cada segundo. No es, si está jugando el astronauta, es un astronauta. No solo juega a ser astronauta. Si el papá es su asistente, no es el papá en absoluto. Va a ser su asistente y lo va a regañar y le va a gritar. Un niño no se sale del papel y no procrastina o interrumpe para revisar el WhatsApp. Y si lo hace, si se para y cambia de track, es porque se aburrió y lo perdimos y ya no hay vuelta atrás. Eso ya quedó atrás. Trabajarlo como niño es que tienes que tener también el objetivo muy claro de qué es lo que quieres trabajar creativamente. ¿Sí? ¿A qué vamos a jugar? ¿Sí? Las reglas claras para poder desarrollarlo. Entonces hay que sentarse una vez que tienes claro a qué te vas a dedicar. Porque este proceso creativo es diferente al proceso creativo artístico meramente. Como el mío en creatividad, que tengo unos lineamientos que cumplir y unos objetivos que alcanzar. Entonces no es solo pintar lo que yo quiera, sino que tengo que entrar dentro de esos parámetros. Entonces hay que sentarse. Pueden ser periodos de 15 o de 20 o de 30 minutos, depende cómo lo puedan manejar. Y después volver a sus tareas ordinarias y volver a retomar. En vez de trabajar el último día corriendo, pensando todo el día, es usar pequeños periodos de tiempo y dejar correr intermedios para poder depurar las ideas que se están procesando. Claxon, uno de los autores, dice que hacer esto, alternando el pensamiento racional, es decir, leer la info que ya tengo, revisar lo que ya escribí, y luego pasar un tiempo desarrollando el pensamiento libre como niño y ver asociaciones y soñar un poco, es lo que él llama usar el cerebro liebre, que es el proceso racional, y después la mente de tortuga, que es ese proceso de dibujo libre, digamos, de juego. Luego vuelves a retomar en el segundo lapso y ves el dibujo libre ya desde el pensamiento racional y lo procesas. Y después vuelves a trabajarlo como el proceso libre. Es decir, pensamiento racional, vuelo libre y luego lo dejo y repito. Pensamiento racional de lo que ya trabajé, luego pensamiento libre y después repito el proceso. De esta manera va a haber una decantación natural y esto se llama iteración. Y tiene un aire con los procesos de meditación. Es también un poco como inspirar y expirar. ¿Sí? Inspiro en el proceso racional y me nutro de toda la información y después libre dejo a las asociaciones de pensamiento y la parte como de juego. Y en el camino, las ideas más fuertes se van destacando. Eso es un proceso natural. Si después lo compartes con otra gente, ya hay un proceso de enriquecimiento mayor. En las ideas más absurdas puede haber oro, y eso es importante, no desechar nada en el principio. Por eso yo soy un evangelizador particular del uso de la libreta bitácora para estos procesos. Porque los vuelos libres quedan todos ahí y puedes volver a esas ideas después, e incluso años después, y encontrar cosas maravillosas. Pero hay que plasmarlas y después hacerlas realidad. Yo les quiero mostrar, aquí tengo una libreta, y les quiero mostrar un poco cómo, voy a romper el protocolo y mostrarles muy rápidamente cómo estos son años de ese proceso de pensamiento. Ahí hay de todo. ¿Sí? Pero esto te permite después volver atrás y rescatar ideas que en un momento no funcionaban y que también adquieren su tiempo después. ¿Sí? Rubin también dice, si tienes una idea que te entusiasma y no la haces realidad,
No es raro que la idea encuentre su voz a través de otro creador. Esto no se debe a que el otro artista haya robado tu idea, sino que ha llegado el momento de la idea. Esto parece una idea medio mística, pero es así. Y les voy a contar también una anécdota que lo demuestra un poco. Van a ver a continuación un dibujo que hice en 1988. Ahí, como pueden ver, hay un personaje que desarrollé con 19 años. Para mí era un revipelado, que para mí era... Todas las características de ese personaje ya estaban muy claras para mí. Era hiperkinético, comía como un desaforado, era muy inquieto y siempre estaba buscando comida. Y es un proceso que dije, voy a hacer un cómic con esto, voy a hacer algo, y se fue quedando en el tintero y pasaron años. Años, y en el 2002 fui al cine y me encontré a ese personaje. Que casi la única diferencia que yo lo encontraba era que le habían salido pelos en la cola. ¿Sí? Pueden ver en la cara la expresión, se comportaba de manera muy parecida y además fue un exitazo. Y me sentí terriblemente mal. Pero la realidad es que yo no lo trabajé y obviamente nadie de la era del hielo estuvo revisando mis papeles, sino que eso quedó, digamos, en el universo y se materializó en otro creador. Me ha pasado también con comerciales de publicidad, que los trabajo en un momento y no se venden, y después lo ves en unos premios y tú dices, esta es la idea que yo le había tratado de vender a tal cliente y no compró nunca. Entonces las ideas hay que tenerlas y hacerlas realidad. Dice Rubén también que todos somos antenas para el pensamiento creativo. Algunas transmisiones son fuertes y otras son más débiles. Si su antena no está sintonizada con sensibilidad, es probable que pierda los datos debido al ruido. Sobre todo porque las señales que nos llegan son a menudo más sutiles que el contenido que recopilamos a través de la conciencia sensorial. Y por eso es importante ese proceso de iteración y tener muy claro el objetivo de tu creatividad. Porque nosotros tomamos conciencia, y esto es un hecho, tomamos conciencia de menos del 10% de todo lo que percibimos por medio de los sentidos, cada día. El 90% lo percibimos, pero el cerebro no nos lo deja tener consciente, porque si no, no podríamos ni manejar. Imagínense manejar teniendo conciencia plena del que está pasando por al lado, del color del carro, de que aquel era bien bonito, de la valla que está más allá, y chocaríamos. Entonces, el cerebro nos limita a lo que usamos, y por eso tener el objetivo claramente, digamos, siempre en segundo plano, te ayuda a ver cosas que después tú adviertes como si fueran señales. Y dices, ay, estaba pensando en tal persona y después me encontré el teléfono en la libreta. Eso es simplemente que estaba sintonizado con esa idea, y entonces todo lo que tiene que ver con ese campo de pensamiento aparece en el día a día como si fueran señales. Es una cuestión de sintonización, como los radios viejos, para agarrar la señal. Según Rubin también, los mejores artistas tienden a ser los que tienen las antenas más sensibles, obviamente en su terreno, para captar esa energía que resuena en un momento determinado. Y esas antenas se pueden entrenar también. Para eso es necesario saber en qué debemos pensar, y eso es bien importante. Un emprendimiento debe responder a una necesidad de un público o una sociedad. Estás buscando una solución diferente a una situación existente muchas veces. Los creadores del Airbnb, por ejemplo, no inventaron nada, no inventaron la rueda. Se sentaron y se preguntaron, ¿debe haber otra forma de quedarse unos días en una ciudad sin vivir la impersonal experiencia del hotel, por ejemplo? Le dieron la vuelta a un mercado existente pensando de otra manera. Y la necesidad estaba allí, estaba viajeros frecuentes y satisfechos por la experiencia del hotel, y había gente que tenía terreno, apartamentos o espacio en sus viviendas libres que podían ser usados como hoy en día se usan para Airbnb. Entonces hay que afinar esa idea, mantener claro el objetivo de pensamiento y atacarlo en oleadas. En publicidad, el problema lo abordamos a través de un brief que nos da el cliente y nos especifica cuáles son las necesidades. Cuando lo hacemos nosotros, es importante o es bueno recordarse de lo que llaman la ley de Kiedling. Y esto es casi mnemotécnico, pero Kiedling es un personaje ficticio de una novela del mismo autor de Shogun, pero que decía, si describes un problema claramente, lo suficientemente bien, el mismo estará casi resuelto. Es decir, cuando tú abordas y ahondas sobre el problema, muchas veces la solución está ahí mismo.
Y después la manera de encararlo es darle la vuelta creativa. Y esto es en esencia lo que busca un brief. Y eso es lo que hay que tener claro cuando uno se sienta a crear. Porque muchas veces la frustración viene de que no terminé encontrando nada y es porque no tenía el objetivo claro. Y al plasmar esa idea, que es algo muy importante para ustedes y su emprendimiento, debe ser siempre a prueba de tontos, ¿sí? Clara y simple. Aunque les parezca demasiado simple, nunca lo va a hacer. Y lo obvio no es obvio, y esto es importantísimo porque pasa cantidad de veces, y a mí me ha pasado en un montón de ocasiones también con el proceso publicitario. Recuerda que los demás no tienen meses o años dándole vueltas a una idea como tú. Para tu proyecto a lo mejor tienes muchísimo tiempo pensando en él, y cuando lo plasmas en un documento, obvias cosas que para ti son evidentes y que están muy claras, pero para el que está llegando de cero y se lee el documento no están nada claras. Entonces, ¿cuál es realmente la solución que estás proponiendo? ¿Es una cosa? ¿Es un aparato? ¿Es una app? ¿Una experiencia? ¿En qué se diferencia de lo que ya existe? ¿Y en qué beneficios genera para los interesados? Claramente. Esta es la escala que lo definirá para ti y para los demás. La escala es tener muy claro y establecer el problema, la solución, cómo se va a ejecutar y los resultados proyectados si no existen. O sea, si ya está en movimiento, pues los resultados que están obteniendo. Y esto expresado con precisión, claridad y persuasión. Y una más que no la puse allí, pero que es importante, con optimismo. Desde un punto de vista positivo. Aunque el problema que estés atacando sea muy grave o sea triste, la solución debe ser desde el optimismo, para que puedas enganchar a una audiencia y subir a gente a tu acción. Y el punto sin el cual nada de esto puede funcionar es confiar en el proceso. Confiar en el proceso. Confiar en el proceso. El proceso creativo. Es decir, voy a encontrar las respuestas para la fecha que necesito. Esto es muy importante, porque aquí es donde también mucha gente no encuentra las soluciones, porque la angustia los lleva a decir, no se me va a ocurrir nada y no va a llegar. La verdad es que yo siempre trabajo en publicidad con deadline que no pongo yo. A veces me dan un mes para una campaña, a veces te dan una semana, y la verdad es que jamás he llegado donde el cliente y he dicho, lo siento, no se nos ocurrió nunca nada. Es decir, siempre se ocurre y siempre aparece una idea y siempre se pueden cumplir los plazos, aunque obviamente se corra y no se coma, etc. No es magia ni Disneylandia, pero las soluciones se encuentran. Así que después de confiar en el proceso, les puedo recordar una frase que está en el libro de John Cleese, que dice, cuando las ideas no fluyan, no te castigues, ni preguntes si deberías volver a formar como sacerdote. Simplemente siéntate y juega hasta que tu subconsciente esté listo para escupir algunas cosas. Desanimarse, en cualquier caso, es una total pérdida de tiempo. Les deseo todo el éxito de todo el mundo en su emprendimiento y en la vida. Y siéntense a jugar como niños serios. Muchas gracias.